Eguerdion, ongi etorri guztioi. Han pasado ya algunos meses desde la festividad de San Prudencio, jornada habitual del acto de entrega de la medalla de Álava. Bigarren urtez, apirilaren 28an, etzen Arabako dominaren emate ekitaldia egiterik izan, pero como suele decirse, nunca es tarde si la dicha es buena, y este 18 de septiembre se presta perfecto para la ocasión. Con la concesión de la medalla, este 2021, la Diputación Foral de Álava quiere reconocer la aportación y trayectoria del Club Deportivo Alavés, club que el 23 de enero de este mismo año ha cumplido la friolera de 100 años. Ehun urte, Sport Friends Club Ark Alavés izena hartu zuenetik. Izena eta izana Arabara estuki lotuak. Los valores característicos de la sociedad alavesa impregnan también los valores del Club Albiazul desde su fundación. Arabak eta Alavesek helmuga partekatzen dute, comparten meta, eta elkarrekin sare zabala josten joan dira. Aipamen berezia nola ez, urte guzti hauetan, une zailenetan ere, bertan izan diren zale arabar zintzo guzti hoiei, 13.000 lagunetik gorako sare horri. ¿Qué decir de esos alavesistas que ganaron el mérito a la mejor afición de Europa en aquel memorable 2001? Gloriosos, sin duda, estos 100 años de historia y glorioso este merecido homenaje. Domina eman aurretik, Foru Gobernuko Kontseiluaren erabakiaren berri izango dugu. Para la lectura del acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Medalla de Álava, solicito, por favor, la presencia de la primera teniente de diputado general, doña Pilar García de Salazar. Egunon, eta ongi etorri ekitaldi honetara etorri zareten guztioi. Procedo a la lectura del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno Foral de 19 de enero de 2021, por el que se aprueba conceder la medalla de Álava 2021 al Club Deportivo Alavés en reconocimiento a sus 100 años de historia en los que, además de defender unos valores deportivos y sociables notables para la ciudad alavesa, para la ciudadanía alavesa, ha ejercido una encomiable labor como embajador del territorio histórico de Álava. Deportivo Alavés, 1900 eta 21 urtarrilaren 23an, Gasteizen sortutako futbol taldea da. Beraz, 2021ko urtarrilaren 23an bere mendeurrena ospatu zuen. Deportivo Alavesen jatorria Sport Friends Club da. 1900 eta 20ko uztailaren batean Jose Cabezasek sortutako elkartea da. Eta futbolera jolastu nahi zuten unibertsitateko ikasleek osatzen zuten. Este modesto club disputó diversos encuentros en la segunda categoría del fútbol vasco o de la región norte antes de que el 23 de enero de 1921 la nueva Junta Directiva acordara el cambio de nombre por el de Deportivo Alavés. Desde su fundación, los valores característicos de la sociedad alavesa impregnan también los valores del club. Durante 100 años ha demostrado una gran capacidad de superación, orgullo y humildad en el éxito y capacidad para recuperarse en la derrota. El propio himno del Deportivo Alavés, compuesto por Alfredo Donay, músico y poeta vitoriano, deja clara la importancia y el arraigo de este club en la ciudad y en el territorio a través de sus valores. Bravo equipo albiazul, que resurges potente otra vez, recordando la gloria de aquel gran Deportivo Alavés. Vitoria ha puesto en ti su esperanza y su gran ilusión de que llegues a ser de tu grupo algún día campeón. Ánimo pues, valiente deportivo. Ánimo pues, con entusiasmo hay que luchar para lograr de nuevo aquellos triunfos que dieron gloria al equipo y la ciudad. Ánimo pues, valiente deportivo. Poned coraje y nobleza al pelear. Vitoria entera te aplaude y te acompaña para poder el gran triunfo alcanzar. Deportivo Alavés, kirol elkarte anonimo bat da. Alde batetik,
oinarrizko eta gaztetxoen mailetan elkarteen arteko sareak sortzen ditu. Bestetik, izaera profesionaleko erakundeentzako erantzukizun juridiko eta ekonomikoaren eredu ere bada. Kirol egitura hori lurraldean oso barneratuta dago. Dozenaka klubekin ditu hitzarmenak eta emakumeen futbolari ere bultzada nabarmena eman dio. Antolaketa eta enpresa kudeaketan oinarritzen da eta enplegua sortzeko ahalegina egiten du. Honekin guztiarekin, Deportivo Alavés eredu da tokiko zein kanpoko erakunde askorentzat. Por todo ello, el Gobierno de la Diputación Foral de Álava quiere rendir su reconocimiento y agradecimiento al Club de Fútbol Deportivo Alavés, otorgándole la mayor distinción que concede la institución foral. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Foral 23/2008, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Honores y Distinciones, a propuesta del Diputado General de Álava y previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral en sesión celebrada en el día de hoy, acuerda, primero, conceder la medalla de Álava al Club de Fútbol Deportivo Alavés en reconocimiento a sus 100 años de historia y a su compromiso y contribución al desarrollo de Álava en los ámbitos deportivo, social y empresarial. Segundo, la entrega de la medalla se realizará en el acto convocado expresamente para el otorgamiento, en Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 2021. Erabakitzen du, lehenengoa, Deportivo Alavés Futbol Klubari Arabako domina ematea, 100 urteko historiagatik eta kirol, gizarte eta enpresa arloetan Araba garatzen laguntzeko, agertutako konpromisoa eta laguntza aitortzeko. Bigarrena, horretarako berariaz antolatutako ekitaldian emango zaio domina. Gasteiz 2021ko urtarrilaren 19. Zorionak, Deportivo Alavés. Mila esker, diputatu anderea. Behin erabakia ezagutu dugu eta erabakiaren berri dugula, gaurko protagonistaren joko zelaian murgiltzen hasiko gara. El siguiente vídeo seguro caldeará el ambiente del particular estadio que hemos creado para la ocasión. Beti Alavés, Beti Araba, el partido del siglo. Beti Alavés, Beti Araba, el partido del siglo. El 23 de enero de 1921 inicia su andadura el Deportivo Alavés. Con ello se asienta en la vida cotidiana alavesa uno de los distintivos de modernidad de la época, el deporte como fenómeno social. El glorioso logra su primer granito a finales de 1930, el ser el primer equipo de la historia de la liga en ascender a Primera División. Aquel histórico once albiazul contaba con la mejor defensa de la época, en la que destacaban Ciriaco y Quincoces. En Araba, los profundos cambios de progreso social se vieron truncados por la guerra civil. Los 40 pintan bastos. Salvo una fugaz temporada en segunda, el Alavés juega esta década en tercera división, aunque en 1946 obtuvo su primera Copa Nacional, la Copa Federación. En la posguerra, los estadios de fútbol supusieron una válvula de escape para una sociedad forzosamente amordazada por la represión. En Araba, el mantenimiento del concierto económico posibilitó cierta capacidad de gestión foral en la planificación del desarrollo del territorio. Los años 50 supusieron una verdadera montaña rusa para el Alavés. Ascendió a lo más alto en el 54, se mantiene en Primera División hasta 1956. Luego, tras 4 temporadas en Segunda, acaba la década descendiendo a Tercera. Es la década de la llegada al club del entrañable Compa, del estreno del himno de Donay, del gol 1000 del Alavés y del resurgir de la gran pasión albiazul.
Esta década supuso para nuestro territorio el arranque de un desarrollo industrial sin precedentes, en el que la Diputación Foral desempeñó un importante papel impulsor. El Alavés, con graves problemas económicos, atravesó la década de los 60 viajando en los vagones de segunda y tercera división. Durante estos años de un desarrollo industrial vertiginoso, el Mendizorroza y los colores albiazules sirvieron de cauce identitario para la integración social de muchas de las personas inmigrantes que atrajo la industria. La masiva incorporación de la mujer a este tejido industrial fue un factor trascendental para la transformación de la economía familiar alavesa y el desarrollo de un nuevo modelo social. Aunque el Alavés inició en los 70 en el pozo de la categoría regional, en esa década culminó una etapa de juego brillante en segunda y éxitos deportivos en la Copa. En estos años del final del franquismo se agudizaron los conflictos sociales y la represión. En Araba, la terrible matanza del 3 de marzo de 1976 escribía una de las páginas más trágicas de nuestra historia reciente. Los 80, en segunda B y tercera, fueron malos para la entidad albiazul, de nuevo acuciada por problemas económicos que amenazaban su continuidad. Euskadi, sin embargo, comienza a edificar un nuevo modelo de sociedad. Se crean la Universidad del País Vasco, Osakidecha y Emakunde. En 1980 inicia su actividad el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, el único del Estado financiado por una diputación. Y en 1985 se pone en marcha el Instituto Foral de Bienestar Social, que pronto destacaría con sus programas pioneros en servicios sociales. Los años 90 dieron fe del lema «El glorioso nunca se rinde». Año tras año disputó como un jabato el ascenso a la categoría de plata, hasta lograrlo en 1995. Pero lo mejor estaba aún por llegar. El 3 de mayo de 1998, tras batir el récord histórico de puntos en un campeonato de segunda división, el Alavés asciende a lo más alto. Y en la Copa eliminó a 4 equipos de primera, incluido el Real Madrid, llegando hasta semifinales. En el estreno del nuevo milenio se dibuja una de las galaxias más brillantes del universo albiazul, liderada por el gran Mané. El 16 de mayo del 2001, el modesto equipo albiazul disputó la final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool, en el que se ha considerado el mejor partido de la historia de esta competición. Aunque se le escapó la victoria por los pelos, fue el gran triunfo del alavesismo, que recibió el premio a la mejor afición de Europa 2001. Durante esta década, Araba desarrolla una actividad política de inversiones estratégicas para el desarrollo económico y cultural del territorio. En la primera década del milenio, el Alavés había pasado de la gloria al infierno, pero a partir de 2011, una nueva gestión y un ambicioso proyecto deportivo nos devuelven la ilusión. Y estos últimos años se caracterizan por la estabilidad y los nuevos cimientos para construir el futuro. Un modelo en el que destacan el impulso del fútbol femenino, encarnado desde 2017 en el Alavés Gloriosas, que ya nos han ofrecido sus primeros grandes éxitos, y la firme apuesta por el fútbol base y el asociacionismo deportivo. Son 100 años y una misma meta compartida, en los que Araba ha logrado situarse entre los territorios con mayor nivel de desarrollo humano del mundo, haciendo suyos los valores deportivos del esfuerzo, del espíritu de superación y de la solidaridad. ¡Vete Alavés! ¡Vete Araba! Oroitzapen andana, eta horietako asko oso onak, ezta? La verdad es que 100 años de historia dan para mucho. Jarraian, aurtengo erakunde omendua eta berau osatzen duten kideak bertatik bertara ezagutzeko aukera izango dugu Alaveseko presidentearen bitartez. Recibimos con un fuerte aplauso al presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Troconiz. Bueno, egunon denoi, buenos días a todos, querido diputado general, presidente de Juntas Generales,
consejeros del Gobierno vasco presentes, alcaldes, subdelegado de Gobierno, resto de miembros del Gobierno foral, concejales y demás presentes, buenos días a todos. En primer lugar, en nombre del Consejo de Administración del Deportivo Alavés y de la entidad como tal, queremos agradecer expresamente a la excelentísima Diputación Foral de Álava y a su Gobierno foral la concesión de la Medalla de Álava con ocasión del centenario del club. Recogemos esta máxima distinción como miembros del actual Consejo de Administración del Deportivo Alavés, pero la misma es compartida y queremos compartirla y hacerla corresponder a todos aquellos que durante nuestros 100 años de historia han servido o han formado parte del Deportivo Alavés y han permitido que el club llegue a cumplir esta efeméride. Estamos hablando de trabajadores, colaboradores, directivos, jugadores, pero sobre todo a la afición, a los aficionados y a las aficionadas de nuestro club que con su sentimiento alavesista han hecho posible que el glorioso cumpla estos 100 años. Para ellos, tener un recuerdo especial, sobre todo para los que no han podido ver que cumpla 100 años por razones obvias, pero reconocer a todos ese sentimiento. Cumplir 100 años, obviamente, no es fácil para nadie, pero menos aún para una entidad deportiva, porque aparte de las vicisitudes propias de cualquier persona, estamos sujetos a los avatares deportivos, que muchas veces y siempre tienen relación con el devenir de la propia persona. Y, desgraciadamente, el Deportivo Alavés, como hemos podido ver en el vídeo, en este último vídeo, no ha sido ajeno a esas circunstancias y la historia del Alavés está marcada por esos avatares deportivos que muchas veces han abocado a que el club tuviera un riesgo cierto, que no un cierto riesgo de desaparición. No obstante, como también se señalaba en los vídeos que hemos visto, por muy malos momentos que haya pasado el Deportivo Alavés, siempre ha resurgido y cada vez lo ha hecho con más fuerza, como dice nuestro himno. Y eso tenemos que ser conscientes que a día de hoy estamos en uno de los mejores momentos de nuestra historia. Y ello se debe a la contribución de todos y, cómo no, y en especial, y quiero ponerlo en valor, de la excelentísima Diputación Foral de Álava. Por ello, para nosotros es un orgullo y un honor recibir la máxima distinción de nuestro territorio histórico y lo hacemos con una grandísima ilusión, que nos empuja a seguir creciendo para poner el nombre de Álava, nuestro territorio y del Deportivo Alavés, cada vez más alto. El Deportivo Alavés es un signo identificativo y vertebrador e integrador de nuestro territorio. Aglutina en torno a él a todo tipo de sensibilidades e ideologías, con independencia de géneros, realidades económicas y sociales, porque todos los que estamos o están en torno al Deportivo Alavés nos une un sentimiento, que es el sentimiento alavesista, y disfrutamos viéndole competir y ganar, y obviamente también, por desgracia, a veces sufriendo. Para nosotros es una enorme responsabilidad el ser integradores y vertebradores de esta realidad social. El Deportivo Alavés representa como nadie el territorio histórico de Álava. Portamos con orgullo el nombre de nuestro territorio por todos los lugares en los que competimos y constituimos por ello un importantísimo activo de promoción territorial y social. Además de ello, la relación del Deportivo Alavés con la excelentísima Diputación Foral de Álava ha sido constante y fluida durante toda nuestra historia, contando en todo momento con el importantísimo y denodado apoyo de la institución y de los diferentes gobiernos forales, pero sobre todo en los momentos en los que la continuidad del club ha estado en entredicho. Podríamos señalar multitud de aspectos en los que se ha contado con el apoyo de la excelentísima Diputación Foral de Álava. Simplemente para el recuerdo quedarán históricos patrocinios y presencias en nuestra camiseta a través del aeropuerto de Foronda, Álava Más Activa, Artium, donde estamos, Rioja Alavesa, Sal de Añana, etcétera, o también los importantísimos convenios de colaboración con la Fundación para el Desarrollo de nuestro Fútbol Base. Pero, en todo caso, quiero resaltar, por encima de todo, la decidida apuesta institucional, capitaneada y mayoritariamente asumida por la excelentísima Diputación Foral de Álava, llevada a cabo en 2011, para evitar la desaparición del club tras la nefasta gestión precedente. En dicho momento, el rescate institucional liderado por la Diputación Foral de Álava, acompañado por la capitalización del club a través de inversores privados y la gestión profesional del Grupo Baskonia, con José Anquerejeta aquí presente a la cabeza,
hizo posible que la entidad haya podido alcanzar su centenario y que además lo haga en un óptimo momento tanto a nivel económico como social y deportivo. 10 años después de 2011, de dicha apuesta institucional, el Deportivo Alavés es una entidad saneada económicamente, importantemente patrimonializada, en pleno periodo de crecimiento y que está disputando su 6ª temporada consecutiva en Primera División de las 17 que ha disputado a lo largo de toda su historia. Con una sección femenina creada hace 4 años que compite en la máxima categoría del fútbol, que supone poner al territorio histórico de Álava en igualdad o por encima de otros territorios y ciudades que no pueden decir que tienen 2 equipos en máxima categoría profesional, tanto masculino como femenino. Pocos podían imaginar en aquel momento la evolución y crecimiento del club, y puede decirse de manera objetiva que la apuesta decidida realizada ha sido absolutamente satisfactoria para todas las partes, rentabilizando a las instituciones su apoyo público de manera más que adecuada. Pero aparte, el Deportivo Alavés, aparte de una entidad deportiva y una entidad social, es una empresa, una gran empresa. Ya, junto que al mismo y en base a la estructura de Saski Baskonia, se ha constituido un gran grupo empresarial que diversifica su actividad en torno fundamentalmente al deporte y que su objetivo es generar patrimonio y recursos e ingresos extraordinarios para la actividad deportiva que permitan competir y ser competitivo con equipos cercanos que por sus respectivos entornos y por otras razones fundamentalmente de carácter demográfico o histórico cuentan con mayores posibilidades y recursos. El Deportivo Alavés y el grupo empresarial del que forma parte cuenta en la actualidad con más de 500 trabajadores y trabajadoras, repartidas en las distintas empresas que lo componen. Cuenta con una facturación anual acumulada media de cercana a los 100 millones de euros y realiza una contribución anual a efectos fiscales de aproximadamente 25 millones de euros anuales. Y todo ello referido solo a su incidencia directa, porque aparte de la incidencia directa está toda la incidencia indirecta a través de multitud de actividades que en mayor o medida se ven afectados por el mismo. Los datos señalados convierten al Deportivo Alavés y su grupo empresarial en una de las grandes empresas de nuestra ciudad y de nuestro territorio, generadora de riqueza para el mismo, adicionalmente la proyección nacional e internacional que le supone como magnífico embajador del mismo. Y dichos datos, como he señalado, no hacen sino ratificar lo acertado de la apuesta en su momento realizada. Baste señalar, y a título de ejemplo, que los ingresos que en este periodo el Deportivo Alavés o el retorno que el Deportivo Alavés ha dado a la entidad pública, en este caso a la Diputación Foral, supera 13 veces la aportación institucional en su momento realizada. Estamos hablando, como he señalado, de que el retorno que supone que el Deportivo Alavés esté en Primera División tiene una incidencia de unos 25 millones de euros. Como es conocido y público, la intención del Deportivo Alavés y de su grupo empresarial es seguir creciendo a todos los niveles y seguir generando riqueza y puestos de trabajo en el territorio, para lo cual seguimos trabajando en diversos proyectos, algunos relacionados directamente con aspectos deportivos, como la importante ampliación de nuestra ciudad deportiva de Ibaya, la creación de la Escuela Internacional, u otros de carácter más estratégico, en torno a la futura Universidad Euneiz, como eje clave de los mismos. Y en el marco del proyecto Innovaraba, que plantea la creación de un importantísimo polo educativo, empresarial y deportivo en la zona del sector 15 de Salburua, que va a convertir a Vitoria en un referente a nivel nacional e internacional de la industria del deporte, la salud, la educación y las nuevas tecnologías. Como ustedes saben, se trata de un proyecto eminentemente privado, sin financiación pública y que contempla una inversión mínima de 70 millones de euros y la creación de un importante número de puestos de trabajo que va a suponer que el Deportivo Alavés y su grupo empresarial superen los 800 puestos de trabajo. Respetamos, como no puede ser de otra forma, la existencia de opiniones discrepantes con el mismo, aunque no comprendemos las razones para ello en la medida que parten de datos que no pueden no responder a la realidad. Y lo que no podemos en ningún caso es compartir, tiene otro objetivo que la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de nuestro territorio. Y más aún, sin que se planteen alternativas a la dificultad de llevar a cabo y sacar adelante un proyecto de estas características.
y estamos seguros, y lo agradecemos, que contamos con la colaboración activa de las instituciones públicas y en especial de la excelentísima Diputación Foral de Álava. Para concluir, debo señalar que el Deportivo Alavés a día de hoy es una institución muy viva, a pesar de su longevidad, y que su intención es la de seguir creciendo y generando riqueza y empleo, de tal forma que nos permita competir en mejores condiciones. Y estamos seguros, como he señalado, de que seguiremos contando con la complicidad y el respaldo de las instituciones. Por ello, reiterar el agradecimiento por la concesión de esta distinción, lo cual no hace sino aumentar la exigencia del rigor en la gestión y del retorno al territorio del apoyo mostrado. Eskerrik asko. Jauna, estáis Juan, quédese aquí porque vamos a proceder al acto de entrega de la medalla. Se puede colocar por aquí si quiere. Vamos a proceder, como decía, a la entrega de la mayor distinción que concede la Diputación Foral de Álava, la Medalla de Álava 2021, en reconocimiento a los valores deportivos y sociales que han caracterizado al Club Alavés en sus 100 años de historia y a la labor que ha llevado a cabo como embajador de nuestro territorio a nivel estatal e internacional. Hortarako Ramiro González, diputatu nagusia, ona hurbiltzea eskertuko nuke. Mila esker, diputatu jauna. En este contexto tan particular, más allá de recibir la medalla y el diploma de manos del diputado general, la puede tomar usted mismo, Alfonso. Por lo tanto, zorionak, Deportivo Alavés, bravo equipo albiazul. Y ahora sí ya puede tomar asientos, eskerrik asko. Eta orain Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak, hartuko du hitza. Sarituok, ordezkari eta gonbidatuok, egunon guztioi eta eskerrik asko gaurkoan egun berezi eta gogoangarri hau zugurekin partekatzeagatik. Azken urte terdi zaila izan da, benetan zaila. Ospak izenutarako tarte gutxi izan ditugu. Baina gaur, denok elkarrekin pandemia hau gainditzen ari garela sentitzen dugunean, hemen bildu gara, Arabako domina Deportivo Alavesi emateko, bere mendirunarekin bat eginaz. Izan ere, Alavesi buruz hitz egiten dugunean, gure lurraldeko erakunde oso, handi eta eskarmentuz jantzietako bat talde bati buruz ari gara. Kirola baino asko zaratago doan futbol klub bati buruz. Mugimendu sozial bilakatu den taldeari buruz. Arabar guztiok bihotzean errotuta daukagun sentimendu sakon, bizi eta lehiakor bati buruz. Este último año y medio ha sido difícil, ha sido verdaderamente difícil. Lo ha sido para cada uno de nosotros y nosotras individualmente, pero también lo ha sido para el conjunto de la sociedad. Durante este tiempo ha habido pocos motivos para celebrar. Pero hoy, cuando todos y todas sentimos que estamos superando esta pandemia, nos reunimos aquí para hacer entrega de la medalla de Álava al Deportivo Alavés en el año de su centenario. Y es que cuando hablamos del Deportivo Alavés, hablamos de toda una institución en su territorio. Un club de fútbol que trasciende mucho más allá de lo que es el deporte. Un club de fútbol que se ha convertido en un movimiento social, en un sentimiento que prácticamente todos los alaveses y alavesas tenemos arraigado en nuestro corazón. Cada uno de nosotros y nosotras guardamos en nuestro corazón recuerdos vinculados con el club a lo largo de nuestra vida. Recuerdos buenos y no tan buenos, ascensos, finales y también descensos. Y es que nuestra historia es también la del Alavés. Los últimos 100 años del territorio han transcurrido en paralelo a los del club. Ikusi berri dugun bideoak ondo laburbiltzen duen bezala, Alavés lagun talde txiki bat izatetik, goi mailako klub bikain bat izatera pasada. Gasteiz eta Araba hasten eta aurrera egiten zuen bitartean, bere burua testingurua egokitzen eta moldatzen ziolalarik. Baina bide hori ez da erraza izan.
ez futbolean, ez da gizartean ere. Araba, nagusiki, nekazal lurraldea izatetik, industrializazioaren eremuan sartu arte, alabez zen guztiz heldu. Argi dako, azken hamarkada hauek ez direla aldapagabeko ibilaldi bat izan. Baina euskaraz esaten den moduan, gustuko bidean aldaparik ez. Eta alabezen historiako gunerik honenetako batzuk bizitzeko aukera luzatu digute argi iluneko pasartek. Gogoan izan dezagun, alabez inoiz ez dela lehen mailan hainbeste denboraldi jarraian egon, eta proiektu oso garrantzitsuak mantendu dituela urtez urte. Gauza bera gertatu zaio gure lurraldeari. Araba hasten ikusi dugu, modernizatzen, elitera helduz eta punta-puntako proiektuak erakarriz. Beraz, ezinezkoa da Arabaren azken mendea alabez gabe eta alabez arabarrak gabe ulertzea. Como bien ha resumido el vídeo que acabamos de ver, el Deportivo Alavés ha pasado de ser un pequeño club de amigos que disputaba una liga regional a ser un brillante club de élite. Y lo ha hecho mientras Vitoria-Gasteiz y Álava crecían y progresaban. Como muestra un botón, hace 100 años nuestra capital no alcanzaba los 35.000 habitantes, pero entre ellos había ya soñadores que pretendían tener un equipo de primera, soñadores y soñadoras que pretendían estar a la vanguardia. Un siglo después es una realidad. Tenemos un club, una ciudad y un territorio de los que estar orgullosos y orgullosas. Pero este camino no ha sido fácil, ni en el apartado futbolístico ni en el social. En los años 30 teníamos la alegría del ascenso, enturbiada poco después por la guerra, que dio paso a una época de difícil desarrollo. El Alavés probó las mieles del éxito al conseguir su primer trofeo, pero también tocó fondo con un paso complicado por las categorías más humildes. No fue hasta que Álava pasó de ser un territorio eminentemente agrícola a entrar en el terreno de la industrialización cuando el Deportivo Alavés despegó realmente. Volvió a la élite en los primeros años y cuando Vitoria-Gasteiz dio el gran paso para convertirse en la cosmopolita ciudad que hoy conocemos, el club creció de manera consistente. Está claro que estas últimas décadas no han sido un camino de rosas, pero nos han llevado a tener un club que atraviesa uno de sus mejores momentos de su historia, con la mayor cantidad de temporadas seguidas en Primera División y con proyectos, los ha detallado el presidente, muy importantes para el futuro del territorio. Lo mismo sucede con Álava. Un territorio que ha crecido, un territorio que se ha modernizado, está en la élite y tiene proyectos de futuro realmente ambiciosos. Así pues, es imposible entender el último siglo de Álava sin el Alavés y el Alavés sin los alaveses y alavesas. Lurraldeek beti behar izan dituzte lotura guneak aurrera egin eta hasten jarraitzeko. Biluta jarraitzeko eta batera eta batekinik lan egiteko. Eta zalantzarik gabe Alavés lotune dugu. Lotune eta topagune. Kolore txuri eta urdinek gaur egun ezagutzen dugun gizartea sortzen lagundu dute. Klub honek defendatzen dituen balioak errotzen. Bandera horrekin bidiatu izan du beti. Arabarren ordezkari diztireitatxuetako bat bezala, gure herri txikia munduko leku askotan ezugaratziz. Batez ere, Liverpoolen eta Dortmunden. Argi dago, Alavesek eta Arabak elkarren beharra dutela eta eskutik doazela. Los territorios siempre han necesitado de elementos de cohesión para crecer. Motivos para estar unidos y unidas. Motivos para trabajar al unísono y, sin duda, el Deportivo Alavés es uno de esos elementos para Álava. Hablamos de un club con una masa social de más de 13.000 personas. Pero más allá de eso, hablamos de un referente para la juventud y la sociedad alavesa en general. Los colores albiazules han contribuido a crear la sociedad que hoy en día conocemos. Y como ha recordado la teniente de diputado general, a arraigar los valores que este club defiende y que quedan plasmados en el himno de Alfredo Donay y que no ha olvidado Izal en la versión del centenario. Estas cualidades han hecho que a lo largo de su historia la afición albiazul se haya mostrado incondicional por naturaleza, sufridora en los peores momentos, henchida de orgullo en los mejores, animando con pasión, pero siempre, siempre con respeto, con una sola exigencia a las personas que han portado en el pecho su escudo: verse reflejadas en el comportamiento, el sacrificio, la entrega y el compromiso, aspirando a lo máximo desde la humildad.
Es sin duda un elemento importante de cohesión social y a lo largo de su trayectoria ha contribuido a dar a conocer nuestro territorio tanto a nivel estatal como a nivel internacional. Y es que, a diferencia de muchos clubes, el nuestro trasciende a la ciudad en la que se ubica y se expande en el territorio. Nuestro equipo es alavés. Con esa bandera ha viajado siempre, como uno de los brillantes representantes de alaveses y alavesas, dejando recuerdos imborrables y haciendo que nuestro pequeño pueblo sea conocido en muchos lugares del mundo. Alavés y Álava se necesitan y van de la mano. Basta ver el último año para ver que cuando Álava sufre, el Alavés sufre. Pandemiak estutasunean jarri gaitu, gure ahalegin eta dedikazioa osoa exigituz, eta gure bizitzak ia geldialdian jarri ditu. Arabak, amez gaizto honetan, gaizki pasatu du. Deportibo Alavesek gaizki pasatu duen bezala. Bai, taldeak bereak pasa ditu mailari eusteko. Baina ez dezagun ahaztu, osagarriak garen neurrian, bata bestea gabe bizitzen ez dakigula, eta hortaz, Alavés, lurraldea, eta noski herritarrak gabe, osotuta ez dagoela, eta hori nabaritu egiten da. Baina ez dezagun etxi eta apurka-apurka egoera eta bolada gainditzen ahalegindu gaitezen. Ilusio santsuak daude. Mendizorrotzara itzuli gara. Denboraldi osoa dugu aurretik eta duela gutxi onartutako neurri berriekin Cervantes paselukura itzuliko da, jarraitzaile guztion saritasunaren magia eta grina. La pandemia nos ha puesto en apuros. Ha exigido todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación. Ha complicado nuestro día a día y prácticamente ha puesto en pausa nuestras vidas. Álava lo ha pasado mal, como mal lo ha pasado el Deportivo Alavés, que ha sufrido hasta la extenuación para aferrarse a la categoría. El Alavés, sin los y las alavesistas, no está completo, y eso se nota. Pero estamos superándolo. Hay visos de ilusión. Hemos vuelto a Mendizorroza. Tenemos toda la temporada por delante y vuelve el calor al paseo de Cervantes. Vuelve la afición, vuelve el motor de este club. Álava y Alavés vuelven a vibrar, disfrutar, sufrir, llorar y reír juntos. Vivimos un momento de esperanza, un momento de ilusión. Lo vivimos como alavesistas y también lo vivimos como alaveses y alavesas. Recuperamos nuestras vidas y nuestro territorio despierta de este mal sueño con fuerza, mirando al futuro y con la convicción de que si nos esforzamos, si nos unimos para trabajar juntos y juntas, ese futuro será luminoso para Álava. Y ese es el mensaje que quiero enviar esta mañana. Nos hemos sobrepuesto. Vienen tiempos ilusionantes, vienen noticias positivas, hay razones para sonreír. Y si no me creen, basta que miren a las gloriosas. La sección más joven de este Alavés, pero también la más vibrante, la que pone de nuevo a la vanguardia al club y que nos tiene a todos y todas enganchados y enganchadas. 2 victorias en 2 partidos en la élite y todos los abonos vendidos. Díganme si eso no supone un motivo importante para la ilusión. Así pues, no me queda más que felicitar de nuevo a nuestro club por su centenario, por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos va a dar a partir de ahora. Hace unos meses, presidente, hacíais a la Diputación Foral de Álava merecedora de la insignia de oro y brillantes del club. Ahora nosotros y nosotras devolvemos este honor. Sin duda, os lo merecéis. Merezi duzue. Ánimo, pues, valiente deportivo. Eskerrik asko. Mila esker, diputatu nagusi jauna. Eta honezkero agur esateko ordua heldu zaigu. Mila esker guztioi bidelagun izateagatik, berotasunagatik. La verdad que ha sido un verdadero placer formar parte de este equipazo que se ha formado para la ocasión. Al gran homenajeado de la jornada, al Club Deportivo Alavés, zorionak, berriz ere, beti Alavés, beti Araba.